y David. Les dije que había en el capítulo 17, ¿verdad? De Primera de Samuel. Vamos a leer el primer versículo de la siguiente manera. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en donde, en Soco, amén, y Aseca, en Efes-Davín, perdón. Y dice el verso 2: y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de combate. ¿Contra quién? Contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte al otro lado, e Israel estaba sobre el otro monte del otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces un varón del campamento de los filisteos, que se puso entre dos campamentos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos de un palmo. Gloria al Señor. Nos detenemos un momentico aquí para hacer una introducción, mis amados. Gloria al Señor. Antes de lo que aconteciera entre David y Goliat, el rey de Israel, Saúl, se encontraba en una crisis espiritual, de tal manera de que Israel entró en una decadencia espiritual y también de autoridad y de poder. Lo que conocemos en la historia de Saúl, sabemos que Saúl tuvo un propósito de Dios para con su vida. Dios tuvo para él un propósito. Pero también sabemos que Saúl es producto, amén, del estrés, de los afanes, del tipo de cristiano que quiere hacer las cosas según se mueva el mundo. Según el mundo se mueva, según el mundo manda, es tipo de cristiano que quiere hacer las cosas según el mundo y según con Dios no. Y por eso cuando ellos piden un rey, el Señor le hace saber, porque ellos dijeron: queremos un rey como quién, como las demás naciones, como el mundo. Amén. Por eso que cuando pida algo, no pida según el mundo, porque la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, que permanece para siempre. El mejor modelo, amén, de una oración se encuentra en la Biblia, que es el Padre nuestro. Amén. Cuando decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, todo se dirige a quién? Hacia el Padre. El Padre nuestro es relación de oración que tiene nombre para con Dios. Amén. No es de arriba hacia abajo, sino de donde, de abajo hacia arriba, por supuesto, buscándole la voluntad de Dios. El hombre siempre mira hacia el mundo. El hombre siempre mira hacia alrededor. E Israel miró hacia alrededor a los acontecimientos que estaban pasando en el mundo. Queremos un rey como los demás reyes del mundo. ¿Cuánto alaban al Señor? Países enteros han pedido un rey según a su diseño. ¿Qué ha pasado? Han fracasado. Colombia está fracasando con el proceso de paz. Está fracasando con el presidente. Está fracasando Venezuela con Maduro. Están fracasando Estados Unidos. Todos están fracasando porque todos quieren que un rey según quién, el modelo que del mundo y no el modelo de Dios. ¿Cuánto alaban un fuerte aplauso? De autoridad. Lo peor que me puede pasar a mí es que yo pierda ante ustedes credibilidad espiritual y de autoridad en este lugar. Amén. ¿Por qué? Porque ustedes no van a creer todo lo que digo. Por el Señor. Y la condición del rey de aquel entonces, Saúl, amén, era una condición que estaba en dos aguas, que estaba sumergido en la duda. Por supuesto, cuando una persona anda mal delante de Dios, no tiene otra opción sino la duda y la incertidumbre, no sabe para dónde escoger, gloria al Señor. Entonces, cuando aparece Goliat y aparece David, Israel se encontraba en una
campamento, gloria al Señor. Goliat es prototipo de anticristo, es prototipo del mundo, es prototipo de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Y Saúl tenía tanto temor que no sabía cómo enfrentarse a este hombre. Según la historia y la geografía, este hombre medía 2 metros con 75 centímetros. ¿Cuánto lo va el Señor? Gloria al Señor. Que eso equivale, gloria al Señor, equivale a 9 pies de altura y a 6 codos de altura. Era bastante alto. Gloria al Señor. Dice la palabra que Goliat viene de una descendencia, según el capítulo 6 de Génesis y verso 4, viene una descendencia de gigantes. A mi producto, hago una pregunta: ¿cuál fue el primer ángel caído en el mundo? No digas Satanás, diga Lucifer, antes de ser diablo. Entonces, después de ser Lucifer, se encuentra en Satanás. El primer ángel caído fue Lucifer. ¿Cómo se vio la película El ángel caído o ángel enamorado? Levanta la mano, sea sincero. ¿Qué me la vi? Un ángel que cae del cielo y se enamora de una mujer en la tierra. Entonces tiene que perder los poderes angelicales para poder ¿qué? Convertirse en un humano. Y escuche, tenía que tirarse de una parte final, eso es bíblico, a la Biblia, para poder convertirse en un ser humano y sentir el dolor, sentir que sangre le salía y sentir un latido en los lados de los hombres como mi esposa, cuando la van al Señor. Amén. Entonces, esa película está basada a hechos, escuchen, a hechos bíblicos. Amén. Se describe de esa manera. Pero el primer ángel caído en la tierra, que fue Lucifer. Detrás de ellos vinieron otros más. Y dice que los hijos de los hombres y las hijas de Dios tuvieron que relaciones, o sea, ángeles que se comunicaron en seres humanos. Y hay una razón por la cual Satanás quería hacer esto, porque quería dañar la descendencia del Hijo de Dios, quería dañar la descendencia de la genealogía de David, de tal manera de corromperla. Ahorita que estemos hablando de gigante, el gigante implica muchas cosas, gloria al Señor. Pero el plan del diablo era dañar la genealogía, la pureza, la santidad, y de ahí, de esos hijos de Dios que cayeron a la tierra, se convirtieron en humanos y se acostaron con mujeres. Amén. Nacieron estos gigantes. Y esto nos lleva literalmente a la estatura o al nivel de perversidad cuando aparece el diluvio y después del diluvio, porque Dios se arrepintió de haber ¿qué? Hecho aquí al hombre. Entonces, claro que tenemos que tener en cuenta que el yugo desigual, escuchen, el yugo desigual puede provocar o provoca de que el propósito de Dios no se cumpla en la vida de una persona. Cuando es un noviazgo, cuando es una amistad, gloria al Señor. Por eso los cristianos tienen que orar con quién se van a casar. A su nombre. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Ese era el propósito del diablo, que la genealogía del nacimiento de Jesús, toda esa generación, se corrompiera de tal manera. Y por eso el Señor dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Por el Señor. Decíamos que este gigante tenía ¿cuánto? 2 metros, ¿qué? 75
de estatura, 9 pies y 6 palmos, 6 codos. Decíamos ahorita que Goliat es tipología del anticristo. Tenía, escuchen, 6 armamentos. ¿Cuánto lo van a enseñar? 6 armamentos. Completamente ¿qué? Dotado para poder ¿qué? Enfrentarse a toda clase de ejército y de enemigos. Se dice en la historia que para que un ejército peleara con un gigante de estos tenía que prepararse de tal manera que fueran con una mentalidad triunfante o ganadora. Pero este gigante, primeramente, provocaba a Dios y segundo, con su palabrería, intimidaba al ejército contrario. Hay gigantes en la vida del cristiano que son proclamadas por palabras de otras personas, donde va a producir temores, miedo e incertidumbre. Estos gigantes no permiten el crecimiento espiritual del cristiano, no permiten el desarrollo del propósito de Dios en la vida del cristiano. Israel estaba temeroso, el rey estaba temeroso, el rey no sabía qué hacer. Cuando el cristiano se sabe la voluntad de Dios, no sabe qué hacer, y en vez de ir de triunfo en triunfo, va de derrota en derrota, porque no busca la esencia que se llama Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro Salvador, nuestro abogado y amigo y sanador. ¿Cuántos lo creen así como un aplauso por el Señor? Tenía 6 piezas de armadura también. ¿Me imagino? Nosotros decíamos que es tipología de qué? Del anticristo. Lo que vamos a ver más adelante en Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Gloria al Señor. Gigantes que se están levantando en medio de las congregaciones, en medio de los hogares, en medio de la fuente de trabajo, en medio de las universidades, en medio, en todas las áreas de estamentos religiosos, políticos, culturales. Gigantes que se están levantando con el solo hecho, número uno, de pervertir el propósito de Dios en la persona que es llamada a su nombre, de tener intimidado al creyente, minimizado, avergonzado, sin ninguna posibilidad de levantarse. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo peor, de someterse al yugo de ese gigante. El alcohol, la drogadicción, la prostitución, el adulterio, la fornicación, la mentira, la idolatría, son gigantes que se levantaron poco a poco a través de voces, a través de palabras, en que intimidaron la vida del cristiano para que el cristiano no tuviera opción de levantarse, ni esperanza de levantarse, y mucho menos de llegar a la cruz donde estaba Jesús, donde Jesús murió por sus pecados y por su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Este gigante provocaba con palabras. Hay mujeres que se sienten ofendidas y heridas por las palabras que pronuncian sus esposos. Madres que se sienten ofendidas por esas palabras que sus hijos pronuncian contra ellos. Porque los gigantes muchas veces se levantan es a través de una palabra mal dicha o mal interpretada. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes como cristianos que nuestra fe no está fundamentada en las circunstancias. Por eso dice la Biblia que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Si en el caso de una persona que está escuchando más la voz de un gigante que la palabra de Dios, escuche, más que la palabra de Dios, está esta persona a ser minimizada y a querer más a las maldiciones que lanzan los gigantes
Usted como los creyentes, ustedes ya pueden vivir con las circunstancias de la buena, pero la gente tiene que vivir con la palabra del Señor. Amén. Amén. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo aquel que lee la palabra, todo aquel que domina la palabra, muere para el mundo y vive para Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios?